Muy buenas noches, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien esta tarde de viernes. Bueno, damos inicio a nuestra sesión. Ayer hicimos una clase de reposición, no fue tan extensa acerca de los temas que estaban preparados para el día miércoles. Ya en un momento van a encontrar la grabación, ya está publicada también la grabación del lunes para que puedan ponerse al día. Ayer hablamos de varios temas bastante importantes también, ¿no? Entonces también les dejo rápido la grabación para que puedan ponerse al tanto quienes no pudieron entrar ayer y no se preocupen por la asistencia del día de ayer. No la voy a tener en cuenta, pues obviamente teniendo en cuenta que ustedes, pues obviamente no, no podían asistir, no se preocupen, ¿ok? Listo, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es una situación interesante e importante para el inglés y se trata de los verbos modales o los modal verbs, que son verbos que en inglés ayudan a que las oraciones tengan un mejor significado de acuerdo a la función de cada uno de estos verbos modales. E inclusive algunas veces podemos cambiar un poco el significado en sí de la oración al usarlos. Entonces, por ejemplo, cosas como pedir permiso para hablar o para saber si de pronto pueden recogerme o ayudarme a hacer algo. Entonces, digamos que esta es otra de las modalidades de verbos auxiliares del inglés, pero tienen finalidades específicas y ellos, a diferencia de los demás verbos auxiliares que sirven para la gramática general, pues obviamente tienen significados específicos. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación de los verbos modales para que puedan apreciarla. Ok. Ok, bueno. Modal verbs, como les decía, entonces estos verbos se utilizan precisamente para cambiarle un significado a las oraciones, darle otro sentido, hacer expresiones comunes. Y entonces digamos que hay una característica principal, a diferencia de los verbos comunes, estos verbos no se conjugan exactamente de acuerdo a cada pronombre. Es decir, que no se sigue la lógica de conjugación, por ejemplo, de los tiempos y las reglas de los tiempos generales gramaticales, cierto, ¿no? Y tampoco vamos a aplicar reglas de terceras personas, como por ejemplo a he, she, it, que en el pasado, en el presente simple le agregamos es o s, ¿no? Pero entonces casi siempre van acompañados de otro verbo que va a aparecer de manera infinitiva. Pero este verbo no va a llevar el infinitivo con el tú, sino que el verbo va a aparecer sin conjugarse, pero sin la partícula tú que indica que es un infinitivo. Bueno, ¿para qué se utilizan los verbos modales entonces? De acuerdo pues a las funciones que tenga, de acuerdo al contexto en que se encuentre cada situación en la que los vamos a utilizar. Bueno, hay verbos modales que se pueden utilizar para pedir permiso, verbos como can, could, may, entonces poder en los dos tiempos, may también es podría, ¿no es cierto? Para pedir favores también can, could y would, entonces podría usted, ¿no es cierto? Ella es. Y would es podrías también. Para hablar de habilidad, can, could. Para hablar de obligación, must. Para hablar de posibilidades o de probabilidades, may, might, could. Para hacer sugerencias, should. Y para hablar de conclusiones lógicas, acá vamos a encontrar varios de estos, ¿no? Must, can't, should, may, might y could. Bueno, ya vamos a ver específicamente el comportamiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, digamos que lo importante es recordar que los verbos modales sirven precisamente para darle contexto a estas oraciones,
para pedir permisos, para pedir favores, para hablar de las habilidades que se puedan tener, para hablar de obligaciones, algo que es completamente obligatorio de realizarse, para hablar de posibilidades y probabilidades, para dar sugerencias y para llegar a conclusiones lógicas de cualquier acción. Entonces, miren que siempre aparecen los mismos verbos repetidos, ya vamos a verlos en su comportamiento. Los verbos modales en inglés que más emplean. Can. Entonces, depende de lo que yo quiera decir, puede cambiar el significado. Y normalmente, pues, la traducción específica de can es poder. ¿Sí? Pero depende para qué lo quiera emplear yo, puede cambiar un poquito esa traducción, un poquito ese significado también. Podemos hablarlos de posibilidades o peticiones, o para decir que yo puedo realizar algo, o estoy capacitado para realizar algo. Está su versión negativa, can't, que básicamente es la versión corta y comprimida de cannot. Es común, ¿no es cierto?, utilizar can't también. Entonces, en este caso es lo contrario, en expresar la incapacidad de hacer algo. Se puede escribir cannot pegado, no cannot, sino cannot con doble N, o can't. Esta es más formal. Cuando quiero hacerlo más enfático, también normalmente se utiliza cannot. Cannot. You cannot do that. Entonces, puedo ser más enfático como manera de regaño o más formal. Veamos cómo se utiliza can y can't. Para hacer oraciones afirmativas, utilizamos el sujeto de la acción, ¿no es cierto? Quien realiza la acción, can, y el verbo en infinitivo. I can come back later. Yo puedo volver más tarde. Después del verbo en infinitivo siempre está el complemento, ¿cierto? Entonces, I can come back later. Yo puedo volver más tarde. Para armar oraciones negativas, ahí se utiliza can't. Entonces, sujeto más can't, más verbo en infinitivo y el complemento. I can't come back later. Yo no puedo volver más tarde. ¿Y cómo pregunto? Can, sujeto, verbo en infinitivo, complemento y signo de interrogación. Can you come back later? ¿Puedes volver más tarde? Digamos, miren que la estructura siempre se parece mucho a las demás estructuras en la manera de poner los elementos. Solo que aquí debemos realizar el recordatorio importante de que el verbo de la acción que estamos diciendo que se puede o que no se puede hacer es, por supuesto, pues en infinitivo, ¿no? Sin to, siempre sin to. Could es el pasado de can. Entonces, si poder, entonces es pudo. Entonces, es el mismo significado, pero por supuesto, entonces, cuando utilizo could, hablamos de algo que ya sucedió. O también se utiliza muy comúnmente para hablar de brindar alternativas diferentes. Estructuras de could. Could siempre va a ser seguido del verbo principal en infinitivo y es muy sencillo, es parecidísima a la anterior, ¿no? Afirmativas. Sujeto, could, verbo en infinitivo y complemento. He could play the piano when he was a kid. Él sabía tocar el piano cuando era niño. Ojo, también se podría traducir, él podía tocar el piano cuando era niño. Normalmente, en español podemos hacer el uso de las dos traducciones. En este caso se habla es de la habilidad que tenía de tocar el piano cuando era niño. Negativas. Sujeto, could not o couldn't. Verbo en infinitivo, complemento. She couldn't believe it what he said. Ella no podía decir lo que él dijo. Pero también recordemos, se puede escribir como could not y couldn't.
Recordemos que cuando hacemos este tipo de contracciones se va la vocal de la negativa. Pregunta. Could, sujeto, verbo en infinitivo, complemento y signo de interrogación. Could you speak English when you were little? ¿Podías hablar en inglés cuando eras niño? Entonces, miren que son situaciones del pasado también muy utilizado, ¿no? May. Esta es una variación del verbo can, también es poder, pero es más formal. Casi siempre se utiliza para pedir permiso de una manera amable. Entonces, aquí podemos entablar como una posibilidad, como cuando uno tiene que pedirle un favor a alguien y se tiene que volver un poco más suavecito para pedir el permiso o la posibilidad. Así tenemos que utilizar may. May, entonces, nuevamente estructura. Sujeto, may, verbo en infinitivo, siempre. Entonces, they may arrive late. Ellos pueden llegar más tarde. Negativa. Sujeto, may not, verbo en infinitivo. She may not come. Ella tal vez no va a venir, no, o no va a llegar. ¿Cómo pregunto con may? May, sujeto, verbo en infinitivo, complemento y signo de interrogación. May we see the menu? Esta es una de las formas más comunes de utilizarlo. ¿Podríamos ver el menú? Siempre acuérdense que en inglés los sujetos son importantes de nombrar para darle sentido a las frases. En español nosotros los dejamos implícitos por la manera en que conjugamos los verbos. Might. Might es para hablar de sugerencias o posibilidades. Este es un verbo muy empleado para esto, ¿no? El uso depende del contexto. Es más flexible que may, que es usualmente un poco más formal. Make y might se utilizan para expresar posibilidad, pero la principal diferencia entre ambos está por la cantidad de probabilidad que expresa cada uno. La posibilidad de que suceda eso que estoy hablando de esa misma posibilidad, ¿no? Might indica una posibilidad más remota y menos probable que may, que es un poco más flexible. We might go. Podríamos llegar a ir. La posibilidad es bajita. We may go. Quizás vayamos. Es una posibilidad más alta. Esa es la principal diferencia porque los dos hablan exactamente de posibilidades. Lo que pasa es que might, entonces puede tener variaciones también del uso. Might va siempre seguido del verb infinitive, o sea, el infinitivo sin tú. Y por ser un verbo modal, no cambia. Es decir, jamás va a estar afectado por el pronombre como los demás verbos modales, ¿no? I might call her tomorrow. They might call her tomorrow. Yo probablemente la llame mañana o ellos probablemente la llamarán mañana. Might también tiene su forma negativa. Not después de might. Might not se puede contraer como mightn't. No es tan común. Esa suena un poco más difícil. Mightn't. Por ejemplo, she might not come. Ella tal vez no venga. O she mightn't come. Ella tal vez no venga. Las preguntas con might también empiezan con might y por supuesto se anteponen los sujetos como en todas las demás preguntas. May I suggest something? ¿Podría sugerir algo? Esta frase es muy común en restaurantes, en algunos lugares donde hacen ventas. Entonces, ¿podría sugerirle algo? Entonces, es bastante empleada también. Ok, otro de los verbos. Will.
Will es un verbo que habla específicamente acerca del futuro. Se emplea para hablar de predicciones, preguntas, inquietudes y establece que es posible o ya es factible que algo suceda después. Es decir, que acá la posibilidad sube. El negativo es won't y no tienen una traducción exacta al español. Ojo a esto, ¿no? No se traducen. Este es de los pocos que no se traducen. Los demás hablan poder, podría, ¿no es cierto? Pudo. Entonces, acá no hay una traducción exacta. Es un verbo auxiliar con todas las de la ley. El futuro simple, que es el que emplea will, porque es una expresión de futuro, es muy sencillo. Sujeto, will o won't, negativo, verbo en infinitivo y complemento. I will be late. Llegaré tarde. Ojo con esto. Will tiene una contracción, apóstrofe, doble L. Y en este caso, la contracción se utiliza en contextos relativamente informales. Por ejemplo, he'll be with us. Él podrá estar con nosotros. Él estará con nosotros. Tengan en cuenta esto. Esta contracción no es muy común verla, pero siempre viene de esta manera. Cuando lo vean así, es que la frase está en futuro. Won't, que es su contracción, entonces es una contracción de will not. La contracción se utiliza en contextos más informales, como siempre. I won't say anything. No voy a decir nada. Will not es un poco más difícil, pues obviamente, como siempre, en el contexto más formal, won't es bastante común. Will, ya se dieron cuenta, entonces es uno de los verbos modales de uso para el futuro. Would. Would se emplea para hablar de hábitos que se realizaban antes. También se puede utilizar en tiempo futuro si la intención que yo tengo es mostrar que estoy dispuesto a hacer algo o a establecer condiciones para hacer algo. Would siempre va seguido del verbo principal en infinitivo también, sin el to, y las oraciones son muy sencillas, también afirmativas. Sujeto, would, verbo en infinitivo y complemento. She would love to live by the sea. Ella amaría vivir junto al mar. Negativas. Sujeto, would not o wouldn't, la contracción, verbo en infinitivo y complemento. I would not say that in front of the children. Yo no diría eso en frente de los niños. ¿Cómo preguntamos? Would, sujeto, verbo en infinitivo, complemento y signo de interrogación. Would you buy the bigger house if you could? ¿Comprarías una casa más grande si pudieras? Entonces, miren, aquí está hablando de posibilidades, pero a futuro, pero también entonces estamos dispuestos a hacer algo. I will help you if you want. Te ayudaría si quieres. Podría ayudarte si quieres. I will go if they give me something to eat. Yo iría si ellos me dan algo de comer. Ahí estoy hablando de establecer condiciones, ¿no? El would es precisamente hablar de esos hábitos anteriores, pero también se utiliza mucho para esos futuros y las posibilidades de negociación. Must. Este es obligatorio, es una orden. Expresa necesidad o sugerencia contundente. Implica que podemos llegar a suponer un referente a algo. Must, no, not, sorry, mustn't, no deber, es el negativo y sirve para expresar la prohibición fuerte o
una necesidad muy fuerte de no hacer algo. Misma estructura, sujeto, must, verbo en infinitivo y complemento. We must wait in line. Debemos esperar en la fila. Oraciones negativas, sujeto, must not, mustn't, verbo en infinitivo y complemento. You mustn't cross this line. No debes cruzar esta línea. No es esta, this, no that. Must es que es nuevamente un verbo modal, no se conjuga. Entonces las frases con must es invariable, no va a cambiar de acuerdo al pronombre, ¿no? I must carry little weight on the plane. Debo cargar poco peso en el avión. She must carry little weight on the plane. Ella debe cargar poco peso en el avión. ¿No se dan cuenta? I y she no cambian. Must se utiliza para hablar de obligaciones presentes. Para expresar obligación en otros tiempos verbales aparece otro que se llama semimodal, que es el have to. Como must no tiene conjugaciones, esa es la razón de no utilizarlo en otros tiempos verbales. Por ejemplo, we had to show our passport on arrival. Esto es pasado. Tuvimos que mostrar nuestros pasaportes a la llegada. I'll have to contact the client. Futuro. Yo debo contactar al cliente. I have to study this more than once. Presente perfecto. Debo estudiar esto más de una vez. Este es el have to. Tener que es lo que significa este semimodal. Por eso entonces had pasado, will have to y presente perfecto had to. Entonces, I have. Oops, sorry. Listo. Shall. Es un verbo modal que no es muy común porque es un poco más formal. Lo utilizan un poco más los ingleses, si les digo, en la parte, de hecho, uno lo utiliza más en expresiones inglesas, en series y películas, por eso mismo. Es básicamente como will, pero entonces también expresa algo en relación a lo que pueda llegar a suceder en futuro. Shall se conjuga habitualmente con la primera persona del singular y el plural, y con we. La estructura también sigue siendo la misma. Sujeto, shall, verbo en infinitivo sin el to y complemento. Se conjuga igual para todas las personas. I shall dance. Yo podría bailar. I'll dance. I'll dance. Esta es su contracción. Se puede confundir con will fácilmente. En negativo. Sujeto, shall, not, verbo infinitivo sin to y complemento. I shall not dance. Ojo a la contracción. I shan't dance. Yo no debería bailar. ¿Cómo pregunto? Shall, sujeto, verbo en infinitivo sin to, complemento y signo de interrogación. Shall I dance? ¿Debería bailar? Y entonces, mire, shall, el sujeto, el not, el verbo en infinitivo es el negativo, ¿no es cierto? O se puede también shan't, sujeto, verbo en infinitivo y to para los negativos. Son dos opciones, ¿no? Entonces, digamos que la fórmula corriente, shall, sujeto, not, verbo, o de una vez la contracción de la negación, shan't, sujeto, verbo en infinitivo sin to. Shall I not dance? Yo no debería bailar. Shan't I dance? Yo no debería bailar. Ahí significa lo mismo, solo hay dos formas diferentes de hacer el negativo. Should. Uy, me pasé una diapositiva, lo siento. Should.
Se utiliza más cuando vamos a dar consejos, recomendaciones. Hacer o pedir sugerencias. Voy a hacer una sugerencia, voy a pedir una sugerencia para dar una opinión y para algunas acciones que tengan que ver con algún nivel de expectativa ante algo futuro. El sujeto, el should, el verbo en infinitivo, to y complemento, misma estructura. I should study more. Yo debería estudiar más. Para hacer las negativas, sujeto, should, not, verbo en infinitivo, complemento. It shouldn't be very expensive. Eso no debería ser tan costoso. Entonces, ojo. Con la negativa también, should not o shouldn't. Con preguntas afirmativas. Should, sujeto, verbo en infinitivo, complemento, signo de interrogación. Should I go the police? To the police, sorry. Should I go to the police? ¿Debería ir a la policía? Negativo, en pregunta. Should, sujeto. Not, verbo en infinitivo, complemento y signo de interrogación. Should she not work at this time? Ella no debería trabajar en este momento. O shouldn't, sujeto, verbo en infinitivo, complemento y signo de interrogación. Shouldn't she work at this time? Ella no debería trabajar en este momento. Ok, recapitulemos. Entonces, la situación con los verbos modales es que, si se dieron cuenta, son verbos básicamente con funciones muy definidas y se repiten en muchas ocasiones las posibilidades de utilizar estos verbos. Son verbos que vamos a ver constantemente, por eso les decía, por ejemplo, de algunos como shall, son verbos que aparecen muy poco. Lo utilizan mucho con una expresión que se llama shall we. Es como invitar a alguien a seguir hacia algún lado, como a pasar. Entonces, deberíamos, como una invitación al mismo tiempo. Se dieron cuenta entonces que el único que no expresa posibilidades futuras, permisos, sugerencias, es must, que es contundente, que habla de obligación, y su primo, que es un verbo semimodal, el have to, tener que. ¿Mm? Digamos que lo que pasa con los verbos modales es que son verbos supremamente empleados para muchas cosas. Joana, no, esto tu comentario. Sí, es more polite, cuando decimos es más educado, la frase que escribió Joana acá en el chat es más, muy correcta. Polite. Polite es la palabra para hablar algo así como un poco más refinado, un poco más decente, diríamos de pronto en algunos lados, ¿cierto? Los verbos modales, entonces, como se dan cuenta, son verbos supremamente empleados, ¿no? Supremamente empleados para todo. Sí, cortés también, sí, señora. Con los verbos modales sucede algo. Y entonces es que sí vamos a encontrar una repetición constante de ellos. Yo les digo que pensemos, pensemos mucho en las expresiones que escuchamos en series y en películas, porque nosotros utilizamos mucho en español algunas cosas de estas. ¿Será que puedo hacerlo? ¿Me da permiso? ¿Con permiso? Algunas veces lo decimos ya demasiado en algunos contextos en que no hay que utilizarlos. Por ejemplo, cuando uno va caminando y dice perdón, es una de las mismas situaciones porque se vuelven una suerte de muletillas para poder, digamos, sonar un poco más amable y más cortés, como dicen ustedes también en el chat. Muchas veces estos verbos pues están allí es precisamente para eso. El must es distinto a ellos porque no es tan amable, no es tan cortés, es un poco más obligatorio. Es más cuando te dan una orden para hacer algo. El must algunas veces sirve para dar consejos, pero
Es un consejo un poco mandatorio, es un consejo fuerte, tipo de consejo que le daría a uno a una persona de confianza, o un padre o un hermano, alguien con cierto nivel, digamos, de autoridad frente a nosotros. Probablemente en el trabajo nos dirán también most en algunos casos. De pronto no lo dicen tan fuertemente dependiendo del contexto, dependiendo del jefe, dependiendo de la situación también. Pero es un verbo que se utiliza bastante para hablar de estas situaciones un poco más obligatoria, ¿no? Lo que sucede entonces con los verbos modales es eso, su uso. Su uso es supremamente común, es un uso constante, no es como no tenemos problemas con la conjugación, entonces la conjugación se hace más sencilla. Solo es recordar bastante la función de cada uno de ellos para poder entenderlos un poco mejor. Ok, vamos a ver entonces ahora con una presentación que quiero darles complementaria acerca de estos verbos modales. Y es un canal que también quiero que tengan en cuenta. Yo siempre voy a hacer recomendaciones de por favor vean series, películas, consuman contenidos en inglés. Es porque es cierto, algunas veces se nos quedan más fácil las cosas de esa manera. Por lo menos para mí personalmente ese método funciona bastante mejor que a veces sentarme a leer algo gramatical muy denso. Entonces, una de las cosas que hay que hacerlas es esto. Es un canal llamado Movie Method, que es básicamente utilizar partes de películas para aprender cosas gramaticales y vocabulario más fácilmente. El que les voy a mostrar a continuación es precisamente acerca de los modal verbs, para que los vean con películas, unas bien conocidas, bastante conocidas por lo que les digo, son expresiones como shall we o shall I, que son básicamente como del mundo inglés británico, pero digamos que las emplea uno así, uno las escucha y ya va entendiendo el contexto más sencillo. Ahí vamos entonces con este material. Don't do that. Super Silly Pilot! Here we go, please! No. Los modal verbs son verbos que se usan todo el tiempo en inglés y que deberías usar si quieres sonar como un nativo. You should use them. Should es uno de los modal verbs. A veces se nos complica siendo hablantes español porque los modal verbs no tienen una traducción literal a nuestro idioma, sino que puede variar de acuerdo al contexto. En esta lección aprende a usar los modal verbs de manera muy sencilla, con películas, series de televisión y más. Puedes olvidar tu viejo libro de gramática y divertirte mientras aprendes. ¿Listos a aprender inglés? Hey, Dave, listen up, please. Los modal verbs son verbos que pertenecen a la categoría de non-action verbs, es decir, no representan una acción. Son los siguientes: can, could, may, might, will, shall, should, ought to, must, have to, would. Los modal verbs tienen características específicas que los distinguen de los verbos comunes. Veamos. A diferencia de los verbos comunes, los modal verbs no tienen un significado por sí solos, o más bien tienen un significado incompleto, así que deben ir siempre acompañados de un verbo principal. Por ejemplo, en la oración I can drive, can es un modal verb y drive es el verbo principal. Recuerda, los modal verbs son verbos complementarios que no funcionan sin un verbo principal. El verbo principal se coloca después del modal y va en infinitivo sin to. I can play the guitar. He might play the guitar. They should play the guitar. Es decir, el verbo principal no cambia de forma aunque cambie la persona y el modal verb.
Y no olvides, nunca pongas to entre el modal y el verbo principal. Atención, los modals ought to y have to son excepciones a esta regla. Okay. No debes confundir esto con ejemplos como he wants to play. Want no es un verbo modal, es un verbo común. Esto es distinto a he can play o he might play, porque can y might son modal verbs. Oh, yes. Los modal verbs no se conjugan, es decir, no cambian aunque cambie la persona de la oración. Por ejemplo, con el modal can, I can drive, you can drive, she can drive, they can drive. No agregues s, es o ies a los modals. Tampoco agregues ing a un modal verb, porque no tienen gerundio. Y como tampoco tienen infinitivo, nunca pongas to antes de un modal verb. Ten cuidado, sí cambia el uso de los modal verbs de acuerdo si nos referimos a situaciones presentes, futuras o pasadas. En la lección de hoy, solo estudiaremos algunos modals en su funcionamiento en el presente. A diferencia de los verbos tradicionales, los modal verbs no requieren un verbo auxiliar para su forma negativa y su forma interrogativa. Para armar una oración negativa con un modal, simplemente colocamos not entre el modal y el verbo principal. Fíjate, you should do it en negativo es you should not do it. Atención, la forma negativa de can es cannot, que se escribe todo junto. Solemos contraer los siguientes modals cuando se usan con not: can't, couldn't, won't, wouldn't, shan't, shouldn't, mustn't. En la forma interrogativa solo invertimos el modal y el sujeto de la oración. He can drive en su forma interrogativa es can he drive? Y para dar una respuesta corta, yes, he can. No, he can't. Recuerda, no usamos auxiliares con los modal verbs. Pay attention. Entendido, pero ¿para qué usamos cada modal verb? Podemos estudiar los modal verbs según su función, es decir, según se usen para expresar ability, possibility, permission, advice u obligation. Antes te recuerdo que nuestro método para que aprendas inglés es muy fácil. Usamos tus series, películas y canciones preferidas para que practiques. Lo bueno, que vemos cómo los hablantes nativos usan el inglés todos los días y en la vida real, y además nos divertimos mucho mientras aprendemos, tal como nos cuenta Edison, que encuentra nuestro método muy útil. No olvides suscribirte y darle clic al icono de la campana para no perderte las nuevas lecciones. Can y could se usan para expresar habilidad. En español diríamos saber hacer algo o poder hacer algo, dependiendo del caso. Fíjate, I can play the guitar. He can drive a car. Hey, Gerald, I can French braid my own hair. You want to see? No, Yeah, look, hi. please no. What? They're your friends. No, you're scaring me. Look at us. We're going to go into a French braid. I don't need anybody. I can take care of myself. Oh! Wow. Usamos can't para hablar de falta de habilidad. Ejemplo, I can't sing. I can't believe you have that picture. You like Chagall? I do. You've got your money, now be on your way. Maybe I'll leave and maybe I'll stay. Maybe it's the limelight, could be the singing. 911 should be a ringing, But I can't stop. and neither can I. Sit down, sit down. I'm kidding. Everyone up, come on.
Usamos could como el pasado de can para expresar una habilidad que solíamos tener. Por ejemplo, when she was a kid, she could play the piano very well. Can you dance? No, but I could before when I was younger. The show won't be the same without the robber. What? You're all thinking it! I gotta agree. That guy could really sing. And rob. Could, además del significado que acabamos de estudiar, tiene un segundo uso en el que es sinónimo de may y might. Usamos could, may y might para expresar posibilidad, possibility. Los modal verbs de posibilidad se traducen al español como podría, podrías, podrían, pero también a expresiones como puede ser que, podría ser que o es posible que. Por ejemplo, it could rain this afternoon es casi igual a it may rain this afternoon e it might rain this afternoon. Las tres se traducen como podría llover esta tarde. La diferencia entre estos tres modals de posibilidad es sutil. La estudiaremos aparte en otra lección. Find a seat. This could take a while. I want you to. I don't care about it. You should care. Anyway, someone might be watching. Ten cuidado, cuando hablamos de una posibilidad en negativo, solo podemos usar may y might. Por ejemplo, she might not come to the party o she may not come to the party. Hey, guys, bad news. I just did a quick calculation. Given the size of the theater and the length of this line, we might not get seats. What did he say? Nice going, Raj. Just got him down for his nap. We might not get seats. It's fine, it's fine. Go back to sleep. Oh, I informed you thusly. I so informed you thusly. Entonces, no uses could en negativo si quieres expresar posibilidad. En negativo, could es solo el pasado de can para expresar falta de habilidad. Por ejemplo, she could not come to the party. Almost over. It's almost over. También usamos los modal verbs may, could y can para pedir permiso o autorización. Fíjate, may I go to the toilet, please? Could I ask you for a favor? Can I sit here? Can I come in? Can I stay a bit longer? Stay forever. May I go to the restroom? Fine, but no dawdling. Sorry. Sorry. Excuse me for just 1 second. Cuidado, el modal que no se puede usar para pedir permiso es might. Okay. Clearly, we need to set some rules. Rule number 1. You will not touch anything. What about the floor? Yes, you may touch the floor. What about the air? Yes, you may touch the air. What about this? Tenemos muchas más lecciones de inglés para ti en nuestro canal. Estudiamos inglés de forma fácil y divertida porque usamos tus películas, series de televisión y canciones preferidas. No olvides suscribirte y darle clic al icono de la campana para no perderte los nuevos videos. Usamos should y ought to para dar recomendaciones o consejos. You should, you ought to se traducen a tú deberías. Por ejemplo, I should study more. Mary should work less. Y algunos ejemplos en negativo. You shouldn't be late. They should not work so many hours. I should leave. She's been in there a long time. Clearly losing truth or dare upset her. Perhaps we should try to take her mind off it with another popular slumber party activity. Like what? Well, the internet suggests that slumber party guests often engage in harmless experimentation with lesbianism.
exactly on the internet have you been looking? Honey? Oh, hey, Amy. Look, I'm sorry I got so upset. I just... Whoa, 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 whoa! Usamos must para expresar obligación. En español sería el verbo deber, como debes hacer algo. Fíjate, I must get to work on time. You must stop at the red light. We must get going. Podemos usarlo en negativo, must not o mustn't, para expresar algo que no se puede hacer, es decir, una prohibición. I mustn't be late. You mustn't run a red light. We mustn't stay long. Steva, tell Anna she must come to the ball. Of course you must. I'm living in a dictatorship. You must take a vacation. You must have fun. You must enjoy life. Have to también se usa para expresar obligación, pero requiere de un estudio un poco más detallado. Hey! Oops. My unicorn! You have to fix it. ¿Y qué hay de will, shall y would? Usamos will para armar tres tiempos verbales del futuro. I will help you tomorrow, future simple. He will be living in Africa by then, future continuous. They will have bought it by January, future perfect. Shall no es un modal muy común. Lo usamos para hacer ofrecimientos. Shall I open the window? En cuanto a would, se usa principalmente para construir oraciones condicionales, conditional sentences. Estudiaremos las conditional sentences en una lección aparte. También podemos usar would para ofrecer algo, con la fórmula would you like me to? Por ejemplo, would you like me to help you? Would you like me to carry that for you? Si tienes una duda particular de inglés y te gustaría entenderla, déjanos un comentario y la tendremos en cuenta para futuras lecciones. ¿Te perdiste? Acaba un resumen. Think we can do a little better than that, don't you? Ahora sí, ponte a prueba para no olvidarte de nada. Try this. Thanks. ¿Cuál es el modal verb correcto? May I go to the toilet, please? It might rain tonight. Can you drive a motorcycle? I must do my homework before tomorrow. I think you should study more. Bien, es todo por hoy. Espero que te haya resultado útil esta lección. Si necesitas practicar más, puedes mirar nuestras otras lecciones de inglés con tus películas, series de televisión y canciones preferidas. Publicamos nuevos videos cada semana. No olvides darle clic al botón de suscripción y al icono de la campana para no perderte las novedades. Y puedes compartir esta lección con tus amigos para que ellos también aprendan. Ahora sí, a hablar inglés. Hasta la próxima. You're the most beautiful bride I've ever seen. I am, aren't I?
Ok, bueno. Como se dieron cuenta, efectivamente es muy común el uso de estos verbos modales en expresiones comunes constantes en el idioma inglés. Lo que sucede obviamente es que estamos empezando a comprender básicamente cómo debemos hacerlo. Ok. Más adelantico vamos a hacer un par de ejercicios acerca de estos verbos modales. No se preocupen, es cuestión también de recordar el uso y como se dieron cuenta efectivamente en inglés, pues hay variaciones, pero en español tenemos menos traducciones y en español de hecho no tenemos tantos verbos para hablar de estas posibilidades. Ok, bueno. Continuamos con otro tema del día de hoy que ya tiene que ver con vocabulario específicamente. De pronto ustedes previamente ya conocían algunas cosas relacionadas con las partes del cuerpo, especialmente las partes exteriores. Las partes exteriores del cuerpo para hablar de algunas situaciones como descripciones y demás. Algunas veces necesitamos saber ese vocabulario básico de las partes del cuerpo para poder hablar acerca de salud. Entonces, ¿qué pasa con la salud y qué pasa con el vocabulario relacionado con la salud? Que muchas veces es un vocabulario supremamente importante, especialmente si estamos de viaje, para poder pedir ayuda en el caso de que nosotros necesitemos asistencia médica o alguien que está con nosotros también. Y para entender qué nos están diciendo en el caso también de recibir una asistencia médica. Muchas veces cuando viajamos nos preocupamos mucho de varias cosas. Algunas veces para salir del país también es necesario salir con una tarjeta de seguro médico para evitar cualquier costo extra, ¿no es cierto? Pero digamos que hay vocabulario relacionado con estos temas de salud que es importante comprender. Aquí en este cuadrito están viendo algunas cosas relacionadas con salud y enfermedades. Health and illness. Algunas cosas de síntomas comunes, por ejemplo, que podemos sufrir todos los días, algunos síntomas que pueden ser enfermedades leves o malestares leves, están, por ejemplo, en la primera columna, como por ejemplo un dolor de cabeza, headache, un dolor de muela, toothache, un resfriado, colds. Los resfriados no son, normalmente hablamos de esta categoría grande, nosotros decimos mucho, tenemos gripa, y como que va debajo de esa sombrilla de la palabra gripa, metemos varios virus respiratorios. En el caso de ellos también decimos cold, pero cuando es un resfriado de estos de estornudar y todo, molestia, casi siempre dicen flu. Dolor de estómago, este es otro malestar común, stomach ache. Por ejemplo, hay algunas cosas que también no son síntomas pasajeros, sino que algunas cosas pueden ser dolencias permanentes, como las alergias y algunos problemas respiratorios, ¿no? Por ejemplo, high fever, esta es la fiebre de heno. De pronto en nuestro país no es tan común sufrir de esto. Esto se debe también a una condición relacionada con las estaciones. En un momento en que las plantas sueltan algunas partículas, digamos, con motivo también de polinización, y quedan muchas partículas flotando en el aire. Muchas personas desarrollan alergia a eso. De pronto, más de uno de nosotros es alérgico a esto, sino que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá es imposible sentirlo tan fácil. Hay tantos factores acá que no sería tan fácil. Es más probable en el campo o en una zona en donde haya de pronto algunos tipos de cultivos relacionados con espigas. Entonces, la fiebre de heno. High fever. Alergias en general. Allergy. ¿A qué? Específicamente hay muchas alergias importantes, como por ejemplo al maní, a los crustáceos, alergias a las picaduras de los mosquitos y otras un poco más graves. Ahí tenemos que saber también. Y hay cosas como el asma, que es precisamente, en algunos casos tiene que ver un poco con el tema genético, pero la mayoría de las veces tiene que ver es con temas de contaminación. Asma, con una T leve. Asma en español, asthma en inglés.
En los países tropicales como el nuestro también hay algunos malestares y algunas enfermedades comunes, como por ejemplo el dengue, la fiebre, dengue fever, yellow fever, fiebre amarilla y malaria. En ambos idiomas se dice igual dengue y malaria. Tuberculosis, aunque no es común en un país como Colombia. Tuberculosis. Y algunos que ya son cada vez menos frecuentes como la lepra, leprosy. Enfermedades más serias, como por ejemplo un problema cardíaco derivado de un ataque cardíaco, heart attack. Diabetes, diabetes. Cáncer, cáncer. Y en todo esto estábamos hablando de cosas como malestares y problemas, pero también recomendaciones para sentirse mejor y mantenerse en forma. Tener una dieta saludable, healthy diet. Hacer ejercicio, do exercise. Relajarse, relax. Bueno, esta es solo la parte introductoria para hablar de esto. Resulta que hay una enorme cantidad de vocabulario relacionado con el tema de salud, porque como les decía previamente, lo más importante no es solo saber, por ejemplo, la palabra para decir me duele, ¿cierto? O me duele la cabeza o tengo dolor de cabeza, sino también hablar, por ejemplo, de expresiones un poco más comunes, charlas comunes que podríamos llegar a tener, por ejemplo, en el caso de tener que solicitar una consulta estando en un lugar diferente a Colombia y específicamente en un lugar en donde se hable inglés. Pocas veces se habla acerca de ese vocabulario tan importante para manejar. Entonces vamos a ver inglés básico para ir al médico. Realmente es muy importante conocer esto también. Bienvenidos a esta clase que muchos y muchos de ustedes me han estado pidiendo y consiste en inglés básico para podernos comunicar con un doctor, para podernos comunicar en el hospital. Esto es Basic English for Going to the Doctor. First of all, primero que nada vamos a iniciar con el vocabulario más básico que debes de saber manejar en estos contextos. Quiero que repitas después de mí. Repeat after me. Patient. 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 Nurse. 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 Doctor. 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 Ambulance. 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 Paramedics. 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 Hospital. 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 Operation. 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 Surgeon. 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 X-ray plate. X-ray plate. X-ray plate. Blood pressure. Blood pressure. Blood pressure. Blood test. Blood test. Checkup. 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 Este último concepto se refiere a un examen general de salud. Plaster. 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 Stitches. 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 First
aid, first aid, injection, injection, syringe, 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 gauze, 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 doctor's office, doctor's office, doctor's office, reception, 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 medical appointment, medical appointment, medical appointment, waiting room, waiting room, waiting room, emergency room, emergency room, emergency room, laboratory, laboratory. Esta última palabra la vas a ver reducida a lab solamente. Lab, lab. Prescription, prescription, prescription. Health insurance, health insurance. Medicine, medicine. Wheelchair, wheelchair, wheelchair. Stretcher, stretcher. Microscope, microscope, microscope. Normalmente, si vas a ver un doctor, tienes que hacer una cita con él mismo. Tienes que hablar a su oficina o tienes que hablar a su clínica para que puedas agendar una cita con él. Cuando llames a la oficina del doctor o a su clínica, este es el tipo de conversación que se va a llevar a cabo. ¿Ok? Repite conmigo. El guión que aparece en esta conversación va a representar lo que dice la recepcionista y el asterisco, lo que vas a decir tú. Dr. Smith's Clinic. How can I help you? Hello, this is Ivan, and I'd like to make or I'd like to schedule an appointment to see Dr. Smith for tomorrow. All right, may I have your name, please? Sure. My name is Ivan Bocarando. What time would be best for you? In the afternoon is best for me. Can I schedule the appointment for 3 o'clock? That'd be great. Thank you so much. Dr. Smith's Clinic, how can I help you? Hello, this is Ivan, and I'd like to make or schedule an appointment to see Dr. Smith for tomorrow. All right, may I have your name, please? Sure, my name is Ivan Bocarando. What time would be best for you? In the afternoon is best for me. Can I schedule the appointment for 3 o'clock? That'd be great. Thank you so much. One more time. Dr. Smith's Clinic. How can I help you? Hello, this is Ivan. This is Ivan. And I'd like to make or schedule an appointment to see Dr. Smith for tomorrow. All right. May I have your name, please? Sure. My name is Ivan Bocarando. What time would be best for you? In the afternoon is best for me. Can I schedule the appointment for 3 o'clock? That'd be great. Thank you so much. Esto es un modelo de conversación que se puede llevar a cabo en el momento en el que realizas
tu cita médica. A continuación vamos a ver cuál es la pequeña conversación que se daría en el momento en que tú llegas a la oficina del doctor o a su clínica. Repeat after me. Hi, I'm here to see Dr. Smith. Hello, what's your name? My name is Ivan Bocarando. What time is your appointment? It's at 3 o'clock. Okay, have a seat in the waiting room. I'll call you when Dr. Smith is ready. Thank you. One more time. Repeat after me. Hi, I'm here to see Dr. Smith. Hello, what's your name? My name is Ivan Bocarando. What time is your appointment? It's at 3 o'clock. Okay, have a seat in the waiting room. I'll call you when Dr. Smith is ready. Thank you. Una vez más, lento. Hi, I am here to see Dr. Smith. Hello, what's your name? My name is Ivan Bocarando. What time is your appointment? It's at 3 o'clock. Okay, have a seat in the waiting room. I'll call you when Dr. Smith is ready. Thank you. Muy bien, a continuación vamos a ver una lista de preguntas, las más importantes que el médico, que el doctor puede hacer para hacer un diagnóstico de tu malestar. ¿Ok? Repite también conmigo. Repeat after me. What's the problem? What's the problem? What's the problem? How can I help you? How can I help you? What are your symptoms? What are your symptoms? What are your symptoms? Where does it hurt? Where does it hurt? Can I have a look? Can I have a look? Does it hurt when I press here? Does it hurt when I press here? Do you have any allergies? Do you have any allergies? Are you in any sort of medication? Are you in any sort of medication? Are you pregnant? Are you pregnant? How long have you been feeling like this? How long have you been feeling like this? How long have you been feeling like this? Are you taking any medication? Are you taking any medication? Do you have a fever? Do you have a fever? Have you lost any weight recently? Have you lost any weight recently? Do you drink alcohol? Do you drink alcohol? Do you drink alcohol? Do you smoke? Do you smoke? How much do you weigh? How much do you weigh? Are you diabetic? Are you diabetic? Have you had any surgeries? Have you had any surgeries? Are you taking any supplements? Are you taking any supplements? Muy bien, a continuación te voy a mostrar las estructuras y el vocabulario que puedes utilizar para que puedas comunicar tus síntomas. La estructura que vas a utilizar es I have a fever, I have a sore throat, I have a headache, I have a stomachache, I have a toothache, I have a earache,
I have a pain in my shoulder. I have a pain in my leg. Esta estructura la puedes utilizar para cualquier parte de tu cuerpo. Puedes decir, I have a pain in my leg. Tengo un dolor en mi pierna. ¿Ok? O puedes utilizar estas que son muy comunes, que les agregamos la terminación ache a la parte del cuerpo. Headache, stomachache, dolor de cabeza, dolor de estómago. Pero esta es más general, es casi como un sinónimo. I have a rash. I have a swollen ankle. I have a broken arm. I have a bad cough. I have a runny nose. One more time. Here you have the translations. One more time, repeat after me. I have a fever, sore throat, headache, stomachache, toothache, backache, earache, pain in my rash, swollen ankle, broken arm, bad cough, runny nose. Más expresiones. I've been feeling sick. I've been feeling very tired. I've been feeling very weak. I vomit all the time. My joints are aching. I have diarrhea. I have diarrhea. I'm constipated. I'm constipated. I'm in a lot of pain. I'm in a lot of pain. Ahora bien, el doctor para hacer su diagnóstico va a hacer lo siguiente, va a checar tu temperatura, tu presión arterial, tu respiración, va a checar tu garganta también, entonces puede utilizar estas expresiones, ¿ok? Repeat after me. Can I take a look? Can I take a look? It hurts here. It hurts here. Take deep breaths. Take deep breaths. Does it hurt when I press here? Does it hurt when I press here? Open your mouth. Open your mouth. I'm going to take your temperature. I'm going to take your temperature. I'm going to take your temperature. Hello. What's your name? I named Tom. Do you mean my name is Tom? Yeah. Your temperature or your blood pressure is quite low. Normal. A little high. Very high. Very good. Entonces, una vez que el doctor ha hecho su diagnóstico, las expresiones o estructuras que va a utilizar son las siguientes. Tienes que familiarizarte con ellas para que entiendas lo que te diga. You're going to need a few stitches. You are going to need a few stitches. You need to have a blood test. Or you need to have a urine test. Take 2 of these pills 3 times a day. Take 2 of these pills 3 times a day. Take this medicine before meals or take this medicine after meals. Apply the ointment before bed. Apply the ointment before bed. You need to lose some weight. You need to lose some weight. You should stop smoking. You should stop smoking. You should cut down on your drinking. You should cut down on your drinking. You should cut down on your drinking. Bien, amigos, este es el vocabulario, las estructuras y expresiones más utilizadas en este contexto en el que ustedes me han pedido que los ayude, de manera que ustedes puedan comunicarse correctamente
cuando tengan la necesidad de ir con un doctor. De mi parte, esto ha sido todo. Espero que esta clase sea muy útil para todas esas personas que me pidieron que la hiciera. La hice con mucho gusto, como siempre. Ya saben, ayúdenme compartiendo esta información, suscribiéndose a mi canal, dejándome un like y por supuesto que nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un bonito día. Ok, bueno, hay muchas de estas expresiones que efectivamente pueden ayudarle a uno a superar un problema de salud cuando no tengamos la misma comunicación lingüística. Podrían ayudarnos también a solucionarle un problema a otras personas, sobre todo porque vamos a entender directamente qué se nos pregunta, qué se nos está diciendo y también poder expresar qué sentimos. Son algunas palabras bastante fáciles de entender, algunas otras, bueno, se complican un poquito, pero cuestión siempre de práctica hacerlo con todo en cuanto al vocabulario en inglés. Les voy a enviar también otro link, aparte del video. Les voy a hablar también este sitio en donde hay bastante material médico y de enfermedades en inglés para poder entonces expresarse más correctamente, tener también las descripciones y las definiciones de estos malestares y, por supuesto, estas enfermedades comunes, algunas frases que van a complementar directamente el material interactivo pues de hoy. Y pues entonces digamos que lo más importante es tenerlas en presente, de pronto algunas veces inclusive practicarlas cuando estemos hablando de las descripciones de los malestares que podemos tener eventualmente o de alguna condición médica que tengamos, que sea importante conocer, como alergias o enfermedades de pronto un poco más complejas. Entonces, digamos que es bueno saberlo y de todas formas mencionarlo. Esta además no es una recomendación únicamente para el inglés, sino para el español. También tener muy en cuenta siempre los malestares que tenemos, hablarle con mucha franqueza al médico para poder entonces hablar y que nos solucionen el problema que tengamos sin ningún inconveniente. Ok, entonces les dejo este material también para que lo puedan complementar y puedan también practicar un poco más acerca de este vocabulario que hace parte del complemento también. Bueno, respecto también a otro tema que nos atañe, es acerca de nuestra única asignación que tenemos hasta este momento. Está para entregar hasta el día de hoy. Si aún no la han enviado, no se preocupen, pueden aún hacerla. Recuerden que es una práctica muy corta de escritura. Primero es, por supuesto, de escritura primerito, antes de pasar a hacer cualquier otro tipo de prácticas. Y veo entonces, por supuesto, que han entregado 10 personas. Aquí están muy juiciosos, mentiras, 9, porque ahí está mi ejemplo. 9 personas han entregado hasta este momento. Voy a dedicarles un momento para poderles revisar y de todas formas que ustedes sepan si están bien hechos los textos. Recordemos para los que de pronto no lo tienen muy en mente que vamos a utilizar el pasado simple escribiendo un corto texto de entre 200 y 250 palabras con un tamaño 2 entre Arial o Times New Roman para tener una medida justa de la tipografía. Y es hablar acerca de cosas que ya se sucedieron a ustedes en el pasado, en los últimos 2 años, ¿no? Recuerden siempre tener en cuenta el vocabulario, los verbos y las estructuras. Y como vamos a hablar en pasado simple, echarle una revisada al material del pasado simple también para estar más seguros aún de cómo emplear todo. Esa es nuestra única tarea por ahora. El lunes, nuevamente, retomando y empezando otro tema importante, vamos a dejar otro ejercicio. Entonces, quiero que en el material que ya está aquí publicado, que es la sesión, bueno, acá está la sesión del lunes. Esto fue lo que hablamos en la clase de ayer. El pasado continuo, las reglas del uso de las normas ortográficas para el pasado continuo en verbos, la comparación entre presente continuo y pasado continuo, y
Básicamente también hablamos de los gerunds, que son los famosos gerundios en español, pero que en inglés tienen una aplicación un poco más amplia. Hay 2 presentaciones para que ustedes puedan ojearlas. En el video hay un uso de los ing, las normas ortográficas, cómo le agrego ing al infinitivo, perdón, al gerund, para los tiempos continuos, a los verbos, qué normas ortográficas existen y también cómo es esa comparación entre presente continuo y presente y pasado continuo. Porque los tiempos continuos, recuerden que tienen la característica de hablar de cosas que empezaron en el pasado y en el caso del presente continuo siguen sucediendo y en el caso del pasado continuo son acciones que aún no finalizaron por algún motivo. Eso es lo básico. Y en cambio, cuando hablamos de presente simple y de pasado simple son cosas, bueno, en el presente simple hablamos de condiciones permanentes principalmente y en el pasado simple ya vimos cosas que comenzaron en el pasado y ya finalizaron también en el pasado. Ahí se enredan algunas veces algunas cosas, pero es tener un poco más en cuenta qué es lo que yo quiero expresar. Les doy espacio para que puedan revisar el material, para que puedan revisarlo, para que puedan también ver la grabación de la sesión del día de ayer, que ya en un momento público, ya la tengo cargada en YouTube, para que ustedes puedan repasar, especialmente las personas que no pudieron asistir, y pues bueno, los que asistieron también le puedan echar una revisadita, por supuesto. Y con eso entonces el lunes dejamos una asignación que ya tiene que ver con el presente, perdón, pasado simple, ando con el presente aquí, presente simple y pasado, vea otra vez, pasado simple y pasado continuo, para que podamos empezar a practicar también con esto. El vocabulario es para que ustedes lo practiquen, en algún momento lo vamos a traer también un ejercicio corto, una parte de un ejercicio, para tener idea también de cómo hablar. Practiquen con el video, es interesante, salen aquí las traducciones de cómo sería una conversación, de cómo nos preguntarían cosas, ténganlo en cuenta, sobre todo en el caso fortuito de que tengan que viajar y suceda algo relacionado con su salud. Entonces, es más también para que nosotros podamos establecer una comunicación que nos pueda salvar incluso de un malestar o una complicación mucho más grave. Listo. Bueno. Entonces, si aún no han realizado su ejercicio, todavía están a tiempo de enviarlo, no se preocupen, lo pueden enviar el fin de semana incluso, para que la intención de acá de la instructora es precisamente revisarles rápidamente para que puedan corregir en caso de que haya correcciones o saber qué sugerencias puede haber acerca de los textos. Sencillamente también para que vayamos avanzando en el tiempo con nuestras actividades evaluativas, que en este curso van a ser varias. Ok, listo. ¿Qué preguntas tienen en este momento acerca de los contenidos de hoy? Que hoy hablamos entonces de los verbos modales, cuándo usarlos, cómo usarlos, que también queda la presentación publicada hoy, con la práctica que tiene que ver, por supuesto, con la forma, el método del Movie Method. Como se dieron cuenta, efectivamente es fácil empezar a darse cuenta de cómo está esto y por eso es que yo siempre voy a sugerir que no vean los doblajes, no porque estén mal hechos, sino porque si el objetivo es aprender inglés, tenemos que enfocarnos en educar el oído y también ir reconociendo las expresiones. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, incluso el vocabulario acerca de salud, enfermedades, temas médicos, lo van a escuchar mucho para quienes son fanáticos de las historias y series que tienen esta característica, ¿cierto? Que hablan constantemente de temas de medicina, como temas alternos, por supuesto, no son centrales, sino que son enfrascados en algunos temas. Recuerdo series importantes como Doctor House, como Grey's Anatomy, como The Good Doctor, unas más viejas como ER, que siempre tienen en el medio el tema del vocabulario médico. Entonces, por allí también podrían empezar a agarrar algunas de estas, e inclusive sé que algunas personas saben los nombres de varias enfermedades debido también a que han visto estas series, pero véanlas en inglés con subtítulos en español.
Okay, there's no questions about this session. No one? Okay. Okay, people. It's Friday, I know. I understand that too. It's okay. There's no problem if there are no questions. But remember, if you have any question about the contents, you can ask always. Ok, bueno, muchachos, como es viernes, entendemos esto, sí, pero no olviden que si tienen alguna pregunta, siempre pueden preguntar para solucionar sus problemas y sus inquietudes. Bueno, entonces vamos dando final a nuestra sesión del día viernes de nuestro curso de inglés preintermedio número 1. Nos vemos nuevamente el lunes por el mismo link. Recuerden que el acceso se da cuando yo entro, entonces si entran antes de la hora de la sesión, no los va a dejar ingresar porque es por la única manera en la que pueden ingresar directamente es que el host, o sea, yo, esté dentro de la reunión. Entonces, no se desesperen si algunas veces no se puede entrar antes de que yo esté conectada porque sencillamente no los va a dejar. Y hay otro recordatorio, si de pronto les presenta algo de inconveniente y yo ya estoy adentro, salgan y vuelvan a ingresar, que así ya usualmente ha funcionado para quienes han tenido algunos problemas de ingreso, exclusivamente ingreso. Bueno, nos vemos entonces. See you on Monday at 6:30 p.m. again. Have a really nice weekend, all of you. Enjoy your Saturday and your Sunday. And we see you again on Monday. Have a really good night too. Nos vemos el lunes. Excelente fin de semana para todos. Disfruten mucho su sábado y domingo. Goodbye. Have a really good night.